Creo yo que muchas veces quizá usted ha escuchado acerca de esto, lo ha estudiado, quizá lo ha oído en discipulados o en diferentes prédicas, haciéndonos eco de lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que hablamos el domingo, no es cargoso repetirlo, y lo más importante es que recordemos que la Escritura, siempre el Señor tiene algo más que nos quiere dar. Incluso la motivación siempre es que usted pueda llegar a su casa o durante la semana pueda estudiar, pueda meditar, pueda pedirle al Espíritu Santo de Dios que le amplíe, porque hoy más que nunca creo que nosotros tenemos que meditar en el mensaje a las 7 iglesias. Hemos dicho que Juan, que es el autor humano, llamémoslo así, porque realmente el autor es el Espíritu Santo, pero el medio fue Juan, le escribe a iglesias en el Asia, ¿verdad? Usted en los mapas que tiene en su Biblia, si usted siempre va a los mapas de la Biblia, que generalmente vienen mapas en la parte de atrás, puede notar que estas iglesias se establecieron geográficamente en lo que podríamos conocer como Asia Menor, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan los nombres, sin ir a la Biblia, ¿verdad? De las 7 iglesias. Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Cuál es la primera? Es la más fácil. ¿Perdón? Éfeso, sí. Muy bien. ¿Cuál es la que sigue? Tiatira. Luego. Esmirna, estoy mal, ok. Ok. Entonces Tiatira es la cuarta, me parece, ¿verdad? Está bien. Entonces aquí estamos con Esmirna, ¿verdad? Pérgamo, Esmirna. Pérgamo sería la tercera, ¿verdad? Luego estaría Tiatira. Luego Sardis, me parece. Luego está Filadelfia. Y finalmente la Odisea. Podríamos darnos cuenta que, aunque en cada una de estos son lugares geográficos perfectamente reconocibles en el siglo I, ¿sí? Y de alguna manera nosotros, fíjese que es interesante, usted lo puede constatar, pero actualmente este es el territorio de Turquía. Tal vez usted lo constata, ¿verdad? Pero de hecho hoy se puede hacer un tour a Turquía y uno llega a las ruinas, que es lo que quedan, los escombros de las iglesias o de los lugares donde, por supuesto, se ubicaron estas iglesias. No va a ir a encontrar el templo de Éfeso, ¿verdad? Tal vez el de Diana. Acuérdese, Diana de los Efesios, ¿verdad? De eso habla el libro de los Hechos. Sí va a encontrar el templo de Diana, los vestigios del templo de Diana, pero no va a encontrar el templo de la iglesia cristiana en Éfeso. ¿Por qué cree usted que no lo va a encontrar? Porque se reunían en casas. En el primer siglo y en el segundo siglo no habían templos. Fue hasta el tercer siglo, precisamente cuando el imperio, llamémosle así entre comillas, romano, se cristianiza a través de la conversión, entre comillas, de uno de los Césares, Constantino. Exacto, yo creo que esa es parte de la historia general a la que nosotros estamos familiarizados. Entonces, un hecho interesante, ya que nosotros conocemos a un misionero guatemalteco que ha predicado acá. La última vez que predicó fue el 3 de agosto, creo que esa fecha no se nos va a olvidar a nosotros. Y qué interesante, ¿verdad? Que el hermano predicó sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna, que llamativamente, yo creo que no fue casualidad, es la iglesia a la que le dicen que se prepare para morir. Y ustedes bien saben que ese día pues 2 miembros de nuestra congregación murieron de una manera violenta.
Entonces creo que no fue casualidad que precisamente este varón misionero guatemalteco en Turquía viniera a predicar ese domingo, porque precisamente él con su familia pues viven todos los días la posibilidad de la muerte. Sin embargo, a pesar de eso, pues ministran al Señor en un lugar difícil. En este lugar actualmente, le cuento esto porque es interesante que lo meditemos. En este lugar probablemente hay 3,000 cristianos. Por así decirlo, Éfeso, especialmente si usted lo estudia, se va a dar cuenta que en el primer siglo fue el centro del cristianismo mundial. No fue Roma. Es llamativo que fue Éfeso. De hecho, Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, Apocalipsis y primera, segunda y tercera epístola de Juan, que vive cerca del 96 antes de Cristo, mejor dicho, después de Cristo, en el siglo I, lo ubican como, la historia lo ubica como el obispo de Éfeso. Acuérdese que esta palabra nosotros no la usamos mucho, pero es una palabra bíblica. De hecho, nosotros tenemos toda la base y autoridad bíblica para usar la palabra obispo. Dice, el que desea obispado, buena obra desea. Sin embargo, es un concepto, o es un título, mejor dicho, que la Iglesia Católica Romana ha absorbido dentro de su jerarquía eclesiástica, y por eso creo que aunque ustedes notan que en ciertos lugares, por ejemplo Estados Unidos, bishop se utiliza como un ministro del evangelio evangélico. Bueno, pero eso son cosas que no vamos a ver ahorita ampliamente. Pero donde se sembró el evangelio, donde podríamos decir que se desarrolló la iglesia gentil, y acuérdense que nosotros somos gentiles, ¿sí? ¿O habrá un judío aquí? No, ¿verdad? Solo hay 3,000 cristianos y parece que este país tiene actualmente una media de 70 millones de habitantes. Bueno, si usted divide 3,000 dentro de 70 millones, ¿cuánto le da? 0.00000 no sé cuánto, ¿verdad? Ni siquiera llegaríamos ni al 0,5%, ¿verdad? Es mucho menos que eso. A mí siempre me hace pensar esto, que nunca podemos nosotros conformarnos con el hecho que el cristianismo se desarrolle en un lugar, como por ejemplo se medita hoy en Guatemala, ¿verdad? Algunos dicen que es el 30, otros dicen que es el 40, otros dicen que es 45, pero eso no es garantía, porque donde empezó la iglesia y donde se desarrolló sanamente por medio de la doctrina original, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con discernir la doctrina original cristiana. Tenemos que ser sumamente cuidadosos para saber si lo que leemos realmente en la palabra, las interpretaciones que oímos o que nosotros podemos obtener por nosotros mismos, realmente son genuinas, son originales. Pero se perdió a través de los siglos. Y hoy por hoy es una nación totalmente musulmana. Entonces la verdad se puede cambiar por la mentira. Pero eso solamente nos hace meditar en cuanto a por qué Juan le escribiría en el Apocalipsis a las iglesias en Asia y por qué le escribe a los gentiles, como que el último mensaje tuviera que ver con nosotros, ¿verdad? De hecho, la iglesia en un alto porcentaje, tal vez un 90 y qué, tal vez me atrevo a decir un 99% está compuesta por gentiles, ¿no? Porque no creo que haya dentro de lo que sería la iglesia universal cristiana un 1% de judíos convertidos al evangelio. ¿Verdad que no? Entonces, el último mensaje es para la iglesia gentil. Nosotros somos gentiles, entonces creo que es importante que le pongamos mucha atención. Bueno, capítulo 2 de Apocalipsis
Bueno, déjeme hacer algunas introducciones que creo que son importantes también. Le dije a usted el martes pasado que es muy bueno hacer ya sea 3 columnas o 4, usted puede, porque mi propósito en este discipulado es animarlo a usted a que haga sus estudios personales y que como usted también asiste eventualmente algunos de ustedes a sus discipulados donde hay un discipulador, pues puede plantear las preguntas o también las puede plantear al final, pero usted puede poner aquí Éfeso, ¿sí? Éfeso, aquí podría poner usted Esmirna y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí poner cómo se identifica Cristo. Le voy a poner tal vez nombres de Cristo, porque vamos a notar en este estudio que a cada una de las iglesias, tal vez ponerlo arriba, ¿verdad? Aquí los nombres de Cristo y aquí usted coloca 1, 2, 3, dependiendo de los que aparezcan ahí, nombres, ¿verdad? De Cristo. Aquí puede poner, ¿cómo lo llamaríamos? Tal vez la crítica aquí, ¿verdad? Le voy a poner aquí lo positivo dicho a esa iglesia, porque es un mensaje a esa iglesia. Y más que la iglesia, es un mensaje al ministro. Y si usted quiere aquí, podemos poner lo negativo o la crítica a esa iglesia. Tal vez para reflexionar. Y usted podría eventualmente hacer ahí su cuadro un poquito más amplio. ¿Sabe por qué? Porque le va a permitir tener un amplio panorama del mensaje a las 7 iglesias. Una de las cosas importantes es que hay cosas que se repiten, hay frases que se repiten en cada uno de los mensajes. Y cuando se repite en la Biblia las cosas es porque es muy importante. Usted va a notar que van a haber frases que se repiten en los 7 mensajes y también puede encontrar cosas comunes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces entramos a Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como veo un auditorio bastante variado, me voy a detener en algunos puntos que pueden parecer muy sencillos, pero que es importante explicarlos. Los que ya lo saben, pues solo confirmen algunas cosas. Note que en el capítulo 1 vimos que a Juan le fue revelado algo que tenía que trasladar a cada uno de los ángeles de las diferentes iglesias. Ángel quiere decir mensajero, precisamente porque significa esa palabra mensajero. Algunos interpretan que el ángel es el ministro. Si lo ponemos todavía un poquito más actualizado, diríamos es el pastor como mensajero. Entonces, bajo esta idea, uno podría decir, escribe al pastor, escribe al ministro de la iglesia en Éfeso. Noten ustedes entonces que el mensaje primero va al ministro. La responsabilidad ministerial es muy fuerte. Hemos oído, y yo se los repito, tal es el ministro, tal es el pueblo. Si al ministro le interesa la palabra, le va a interesar al pueblo. Si al ministro no le interesa la palabra, no le va a interesar al pueblo. La forma como el ministro realmente guíe a una congregación local va a ir marcando lo que esa congregación local al final va a ir siendo. Entonces, sin embargo, yo tengo que ampliarle un poquito más esto porque nosotros sabemos y creemos que el ministerio angélico, y solo para tener un poquito de pie de imprenta en esto, si me acompaña Hebreos, está cerca, y nos vamos al capítulo 1, aunque uno puede encontrar muchos pasajes que amparen el ministerio angélico, adelante, en relación a la iglesia y en relación entonces por supuesto a nosotros. Y si leemos nosotros en el capítulo 1, y déjeme ver,
14 dice, no son todos ellos, vamos a leer desde el 13, creo que es importante el contexto, pero ¿a cuál de los ángeles? Dice Hebreos capítulo 1, verso 13. Pero ¿a cuál de los ángeles, es una pregunta, ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos quienes? Los ángeles, ¿verdad? Aunque está hablando de algo mucho más grande, mucho más fuerte, no me voy a meter ahorita a eso, pero el contexto nos indica que cuando dice otra vez, no son todos ellos, ¿quiénes? Los ángeles, porque viene hablando el verso 13 de los ángeles, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Espíritus ministradores, ojo, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Bueno, este pasaje nos indica que los ángeles, en el sentido jerárquico o de la jerarquía celestial o celeste, son espíritus. No son hombres. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se presentan en los evangelios como varones. ¿Se acuerda usted que cuando el Señor resucita y la piedra, la tumba está vacía y la piedra que le ponían en la boca de la tumba estaba rodada? Las mujeres encontraron a dos varones. ¿Sí? Algunas versiones me parece que traducen ángeles, otros dicen varones. Hay que ir a los originales para poder darse cuenta por qué unos traducen varones y otros traducen ángeles. Pero ahí los presentan como varones de vestiduras blancas. Pero no hay que confundirse que son hombres, sino que estos ángeles, como espíritus, lo que notamos es que en los evangelios y en otras apariciones se presentan como hombres, ¿sí? No con alas, como nos lo presenta Hollywood. Incluso Hollywood últimamente ha tenido un furor en los últimos 10 años de series de ángeles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted? Usted que mira tele. Y casi siempre, y hay ángelas, ¿verdad? Por decir ángeles de sexo femenino, pero la forma como lo presentan en la serie son hombres y son mujeres. Incluso en una serie recuerdo haber visto que aparecía el ángel de la muerte, que siempre aparecía cuando se iba a ir alguien, iba a morir alguien, ¿no es cierto? Bueno, esa es la ficción y esa es la serie, y es lo que ellos más o menos identifican, pero es cierto que cuando dice que sin saberlo, aquellos que son hospedadores, porque en alguna parte de la escritura dice que debemos ser hospedadores, ¿se acuerda? Porque algunos dicen sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, si no lo supieron, es porque ellos pasaron totalmente desapercibidos, si usted quiere, vestidos de cuerpo humano, aunque indudablemente que se nota que son seres mayores que el hombre, porque el Salmo lo dice, ¿verdad? El tema no son los ángeles, pero es importante. El Salmo dice que el hombre fue creado un poco, ¿lo ha leído? Menor que los ángeles. Y acuérdese que en los escritos bíblicos un angelito podía matar 20,000 humanos. Eso indica que ese un poco menor es grande la diferencia, ¿no? Y de más está decirle que dentro de la jerarquía celeste el ángel es el de más bajo rango. Entonces, si bien es cierto, es aplicable el decir escribe al ministro, también tenemos que pensar que si lo tomamos literalmente y no usando la etimología de la palabra, entonces ese ángel de Éfeso habla más de una cobertura de tipo sobrenatural sobre esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Es decir, el ángel que cubre esa congregación.
Tenemos el aspecto quizá más claro, el aspecto negativo. Daniel, que habla mucho de las jerarquías celestes. Si usted quiere leer Daniel, que como les he dicho, Apocalipsis uno lo debería de ir estudiando paralelo a Daniel. Es muy importante, como que Daniel, al dejar de estar sellado el libro de Daniel, como que si fuera una llave para ir entendiendo también el Apocalipsis. Entonces ahí en Daniel usted mira dentro de esa jerarquía que ya no ángel, pero sí arcángel, habla de una jerarquía mayor, Gabriel y el arcángel Miguel. Miguel es el arcángel guerrero, mientras que Gabriel es el arcángel mensajero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí aparecen ambos. Dicho sea de paso, los ángeles nunca cumplen T5, ¿verdad? Pueden tener millonadas de años, ¿verdad? Una pequeña gran diferencia con los humanos. Pero si usted hace sus cuentas, aparecen con Daniel y aparecen, después Gabriel aparece con María, ¿sí? En los evangelios, y fácil han pasado, ¿qué? 600 años. Bueno, lo dejo para que usted estudie cuántos años. ¿Cuántos años pasaron de Daniel para Cristo? Probablemente unos 600, probable. Usted lo chequea. Lo importante de esto es que traía un mensaje Gabriel, pero lo atrapó el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. No está hablando de hombres, ¿sí? Porque un hombre no podía detener el mensaje divino que venía a Daniel, un hombre, claro, un hombre muy especial para Dios, un profeta, no podía ser detenido ni por un ejército humano. ¿Estamos de acuerdo? Sino que cuando habla del príncipe de Grecia y habla del príncipe de Persia, está hablando de potestades caídas que controlan territorios. Eso no lo podemos negar. Acuérdese que dice que ya un mensaje para la iglesia es que Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra humanos. La lucha de la iglesia no es contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra señoríos, huestes. Ahí hay una jerarquía que no nos vamos a meter a ella. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si hay señores del lado negativo que cubren áreas geográficas, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, ¿no habrán jerarquías de parte de Dios que también cubren territorios? Sí, ¿verdad? Cae de su peso. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel, es porque vimos que hay una jerarquía, ¿verdad? Vimos que estaba el Padre, el Hijo, el ángel del Hijo, y luego Juan y finalmente el ángel. Por supuesto, ese ángel va a cubrir a ese ministro que va a estar cubriendo una iglesia local. Bueno, entonces todo eso lo podemos ver nosotros tan solo en la primera frase. Una de las cosas que yo los animo, hermanos, es que no lean la Biblia de corrido. No es un libro más. Selecciones, yo me siento a leerla y me la leo de una sola sentada. Sí, tal vez le pasa a usted, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo leo la Biblia, hermano, yo soy evangélico. Bueno, Selecciones le permite a uno en poco tiempo más o menos conocer cómo está el mundo, ¿no es cierto? Ahora ya no está tan buena como, porque es una edición mexicana como antes, sí, lamentablemente. Pero sí, saca muy buenos artículos. Pero le pongo el ejemplo, porque lo lee uno muy rápido, ¿no? Pero la Biblia no puede ser leída así. Usted nota todo lo que se puede decir tan solo de la frase, escribe al ángel. Solo eso, de la iglesia de Éfeso, nos podemos quedar ahí una buena parte de esta noche. Entonces, sea acucioso. Si nosotros usamos en la semana, tal vez el que menos televisión mira, verá una hora diaria. Pensemos así, en promedio. Son 6 horas a la semana, 7.
Y esto que estoy hablando del mínimo. Algunos usan 14, otros 21 y así se van, ¿verdad? Los adolescentes dice que llegan a 28, 35 horas semanales. Que solo embotan la mente. Si empezara uno y el que mira 7 horas dijera, bueno, 3 de tele y 4 de estudio bíblico, hermano amado, la cosa empezaría a cambiar, su vida empezaría a cambiar. Y de meditar y de pedirle al Señor que le abra a usted el entendimiento para poder conocer la palabra. Todos tenemos que reconocer que perdemos mucho tiempo en cosas banales. Pero yo lo invito a eso. Sigue diciendo, el que tiene las llaves, o mejor dicho, las 7 estrellas. Perdón, yo estoy leyendo un poquito más abajo. Voy a borrar acá, porque voy a ampliar yo lo que es el cuadrito para hacer el de Éfeso, para ver si usted el otro martes me trae hecho el de Esmirna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí son profesionales? Levánteme la mano. Toda esa fila es profesional. Son los profesionales. Y son abogados, hay que tener cuidado. No todos son abogados, ¿verdad? Aquí, sí. Bueno, hay varios profesionales acá. A veces sacamos maestrías, ¿verdad? O sacamos una carrera profesional y hay que quemarse las pestañas para sacar una carrera profesional. Yo los invito a que así como nos quemamos las pestañas estudiando lo secular, lo que es para esta tierra, lo hagamos para lo que es eterno. Bueno, entonces, note usted que vamos a poner aquí la iglesia en una columna. Aquí vamos a poner los nombres de Cristo, cómo se presenta Cristo. Eso es importante porque yo estoy totalmente convencido que la manera como Él se presenta tiene que ver con la necesidad de la iglesia. Entonces, la manera como Cristo se va a presentar a tu vida es de acuerdo a tu necesidad. Si se presenta como juez es porque necesita ser juzgado. Si se presenta como salvador es porque necesita salvar. Si se presenta como sanador es porque necesita ser sanado. Aquí vamos a poner, dijimos, lo positivo, lo voy a poner así por no encontrar ahorita otro nombre. Y aquí vamos a poner la crítica o lo negativo. Tiene razón, el galardón lo vamos a poner al final, ¿sí? Por lo menos ya eso abre otra columna más. Vamos a poner aquí la crítica, ¿sí? O la reprensión, me gusta más, crítica creo que no mucho. Reprensión, porque es una reprensión, es una exhortativa. Y aquí el galardón, sí, ahí estamos. Si usted encuentra otros, yo lo animo, ¿sí? Y se abre así su página en Excel hasta allá, pues magnífico, ¿verdad? Qué bueno. Y ahí nos la trae, por favor, y nos la reparte a todos. Bueno, Éfeso. ¿Cómo se presenta? Usted me va a ayudar. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se presenta Cristo? El que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Dónde vimos eso? ¿Dónde vimos eso? Los que vinieron el martes pasado, ¿dónde vimos eso? En el capítulo 1, ¿verdad? ¿Sí? La forma como el Señor se presenta es que tenía 7 estrellas en la mano y da la explicación. Entonces note que a Éfeso se le presenta como el que tiene, si las estrellas son los ministros. 7, le voy a ir poniendo aquí algunas cosas. 7 es el número de Dios, ¿sí? 7 es número completo. Por eso póngale atención. 3 años y medio y 3 años y medio que definen los 7 años de la semana 70 de Daniel indican que los periodos de 3 años y medio no son completos. Hasta que, o sea, Dios está en procesos ahí en la tribulación y en la gran tribulación. Completo, 7 es número de totalidad. 7 habla de un proceso completo. 7 habla de perfección.
Son todos los conceptos que la numerología bíblica nos permite a nosotros ver. El que tiene las 7 estrellas, pero estrellas de una vez el Señor lo define, en el capítulo 1 lo puede ver usted, que son, lo leemos en el 1 de Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 1:20, gracias. Dice, en cuanto al misterio, y es un misterio, de las 7 estrellas que viste en mi mano, es Cristo hablándole a Juan, en mi mano derecha. Note que no es en la izquierda. Todos los detalles en la Biblia son importantes. Note que con la mano diestra o la mano derecha se bendice. ¿Sí? Benjamín se llama hijo de mi diestra. Le iban a poner Benoni porque murió la madre. Y Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero el padre, imagínese usted, hijo de mi tristeza, venía a tomarte tu café. Qué ministracioncita, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado qué nombres ponemos a los hijos. ¿Sí? En cambio, hijo de mi diestra, venía a tomarte tu pacha. Qué diferente. ¿Sí? Qué diferente. Muy bien. Estrellas dice entonces que es que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros, de una vez explica, las 7 estrellas son los ángeles. Note, así como pueden ser las autoridades angélicas sobre las iglesias, también involucra al ministro en la tierra. Ahora, ¿por qué se presenta así Cristo? Es la pregunta. Y apenas es una de las cosas que cómo se presenta. 7 entonces habla de la totalidad de los ministros en la mano de Dios. ¿Por qué en su mano? Porque es Cristo la cabeza de la iglesia, hermanos. Y los ministros verdaderos de Dios en todos los tiempos tienen que depender de la mano de Dios. En otras palabras, no pueden haber ministerios sueltos. ¿Me está siguiendo? Tienen que estar, si forman parte de los ministros en la mano de Dios, tienen que estar en la mano de Dios. La mano de Dios, por supuesto, habla de protección, pero también habla de sujeción, habla de guianza. ¿Sí? Tener algo en la mano habla de propiedad. ¿Sí? Cuando usted algo habla de dominio, sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que usted visualice, porque Apocalipsis es muy gráfico. Yo creo que las imágenes que traslada, y más las que yo creo que quiere trasladar el Espíritu, porque el griego es un idioma como cualquier otro idioma muy gráfico. Usted está hablando con alguien y si la persona sabe hablar, lo va a transportar a otro lugar, ¿verdad? Si le habla de las Bahamas y el agua cristalina y la arena blanca, y usted va a sentir así como que ya va chapoteando, ¿verdad? ¿Cierto o no? Los idiomas son gráficos, pero más allá de la morfología, de la etimología, que es parte del estudio de los lenguajes y que obviamente se puede aplicar a los idiomas en los que se escribió la Biblia, lo más importante es que el autor, el Espíritu Santo, tiene imágenes que revelar. Yo creo que usted recuerda, se pasó ayer por la radio, lo animo, yo ayer oí el programa de Espigas Bíblicas por internet, se oye nítido, así que si usted tiene internet, salga del chat y entonces inmediatamente pásese a oír Espigas Bíblicas. ¿Amén o no amén? Entonces, se habló de lo que predicamos aquí sobre los tiempos de Juan. Y ahí hablábamos que el Génesis de Juan es más antiguo que el Génesis del libro de Génesis. Es decir, el principio de Juan es mucho más antiguo. Y veíamos cómo Juan, bajo revelación, fue transportado al pasado
Pero después, cuando escribe Apocalipsis, fue transportado al futuro, bajo revelación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que el Espíritu Santo te puede a ti transportar al pasado para aprender y para entender. Pero también el Espíritu Santo te puede transportar, personalizando esto, al pasado de tu vida. Porque por revelación tú puedes incluso, óyeme bien, recordar aún tu pasado en el vientre. Y hay psicólogos de diferentes escuelas psicológicas que han tenido experiencias a esos niveles, en el campo puramente de la psicología. Imagínese usted el espíritu. Y no es cierto que los dones nos pueden transportar bajo revelación al futuro, un don de conocimiento, o mejor dicho, de sabiduría. Sí, conocimiento, que nos habla del futuro. El don de ciencia nos habla del presente. Entonces note ustedes cómo el Espíritu Santo nos puede, cuando nos revela, nos transporta. No sé si me está entendiendo. Ok, entonces dice, el que tiene, por así decirlo, a los ministros en su mano es el que se presenta. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje a la iglesia de Éfeso tiene que ver tremendamente con los ministros. Y es un mensaje tan actual que merece toda la atención nuestra, porque usted se va a dar cuenta que de lo actual en la medida que nosotros lo vayamos desarrollando. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, la mano de su diestra, es la mano de bendición, es la mano de edificación. Siniestra es la mano izquierda, ¿verdad? Generalmente aún en la Biblia no está muy bien la siniestra, es más la diestra. Y aún en el lenguaje popular se llama siniestra y algo siniestro. Nota que hay aquí. El que anda, ese es el otro título. 2. ¿Cómo dice? El que anda en medio o entre los candeleros o los 7. Entre los 7 candeleros. Muy bien, tenemos que avanzar rápidamente. En el capítulo 1, ¿cómo se define a los candeleros siempre en el capítulo 1, verso 20? Los candeleros, hermanos, son las iglesias. Aunque este es un mensaje para la iglesia de Éfeso en el siglo I, tenemos que entender que la Biblia, hermano amado, es para todos los tiempos. Aunque hay muchas escuelas de interpretación y muchos prefieren interpretar históricamente estos mensajes, yo creo con todo mi corazón que el mensaje a la iglesia de Éfeso, como el mensaje de toda la Biblia, es actual para nosotros. Algunos de interpretación muy moderna tratan de darle una explicación metiendo antropología, metiendo sociología, metiendo cultura y todo lo que usted quiera, para hacer de este mensaje algo muy distinto. Y resulta que al final, cuando metieron todas esas logías, el mensaje final es humanista, aunque parece sumamente interesante. Entonces lo que nosotros tenemos que, ¿sabe qué necesitamos nosotros hacer? Cuando salió del corazón de Dios el mensaje para los hombres, que tenía que llegar en esa jerarquía de revelación al siervo Juan y luego a los ministros, cuando salió esa revelación de Dios, lo que nosotros tenemos que tratar es de capturar cómo fue que salió, sin pretender contemporaneizarla. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, y eso nos ubica obviamente tal vez como nos llaman muchas veces fundamentalistas. Pero yo me siento contento de ser fundamentalista usted.
escribe, dice, el que anda, mejor dicho, primero, note la figura, el que tiene en su mano las 7 estrellas, pero anda en medio de los 7 candeleros que son las 7 iglesias. 7 iglesias, la totalidad de las iglesias. Por eso podemos nosotros incluirnos ahí, Iglesia de Cristo Betel. ¿O no nos dan permiso para incluirnos? ¿Tenemos permiso para incluirnos? Sí, estamos dentro de la totalidad de las iglesias, que trasciende el tiempo, hasta que haya iglesia en la tierra. Entonces, ¿qué anda haciendo el Cristo resucitado que tiene ojos de fuego en medio de la totalidad de las iglesias? ¿Qué cree usted? Examinándolas, supervisando. Y por supuesto, supervisa al ministro, supervisa a los servidores, supervisa al pueblo. Pero aquí la supervisión la resume al decir que él anda en medio de los 7 candeleros. Por eso es que nosotros podemos entender, hermano amado, que cuando venimos al templo y cuando estamos en casa y la iglesia se reúne en casa, aunque sea la familia la que se reúne, él está ahí examinando. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y resucitado tiene la capacidad de estar simultáneamente en millones y millones de hogares, en millones y millones de congregaciones, porque es omnipresente. Eso quiere decir que puede estar simultáneamente en todo lugar. No meta el atributo de Dios de la omnipresencia en su cabecita de alfiler, comparado con la grandeza de Dios, porque si lo quiere razonar no lo va a entender. Eso no se entiende por neuronas, eso se entiende por revelación. Muy bien, está con el, no voy a usar el control, con el cuidado de los ministros, los tiene en su mano. Yo quiero que usted entienda que lleva en su mano las 7 estrellas. Y llevando en su mano las 7 estrellas está chequeando. Y se encuentra mal a Éfeso. Bueno, ministro, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Y no hemos llegado ahorita, no hemos llegado todavía al renglón de la reprensión. Muy bien. El que anda entre los 7 candeleros de oro dice esto. Se presenta en 2 maneras, ¿verdad? A veces se presenta en 3. Verso 2. Yo conozco tus obras. Las obras del ministro, las obras del ángel que cubre al ministro, pero también las obras de cada uno de los miembros de esa congregación. No importa su edad. Yo conozco tus obras. No hay para dónde. Es el que escruta con ojos de fuego. Así se le presenta a Juan. Entonces, hermanos, no nos llamemos a engaño. Dios conoce cada una de nuestras obras, las buenas, pero también las malas. Gracias. Entonces, dice, lo vamos a poner acá, yo conozco tus obras. Luego dice, tu fatiga, ¿qué más? Tu perseverancia, tiene buenas cualidades. No soporta los malos. Ahora mire, hermano amado, quiere decir que la iglesia local no debe soportar a los malos. Si tan solo nosotros, también tenemos que definir quiénes son los malos, ¿verdad?
Porque a veces los malos son los que nos caen mal. Que se vaya. ¿Verdad que no es así la cosa? ¿Se referirá a los inconversos? Que son malos por esencia. El que está muerto sin Cristo y sin esperanza, su opción es pecar. No, ¿verdad? Negaría el contexto total de la Biblia, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Si no, apunte ahí sus preguntas. Estos malos tienen que ver con gente que, llamándose cristiana, niega su vocación. A esa maldad se refiere. Y hay muchos pasajes que nos indican a nosotros. Acuérdese que dice, con aquel que anda desordenadamente conforme a nuestra doctrina. ¿Se acuerda que lo leímos en 2 Tesalonicenses, me parece que es? Con él ni siquiera comáis, dice. Hay otro pasaje más grueso todavía que dice, aún aborreciendo sus ropas. ¿Lo ha leído? Estos pasajes terribles, ¿no? Claro, ninguno de nosotros se puede erigir como juez. Pero lo que sí es cierto es que la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos. Quiere decir que hay iglesias que se hacen de la vista gorda de los malos. Por eso, cuando uno quiere caminar en una sana doctrina, hermano amado, a veces se tienen que tomar decisiones complicadas, ¿verdad? Bueno, aquí en cada pasito uno se puede quedar en muchas cosas, pero no avanzamos. Y acuérdese que sí, si no, va a venir el Señor y vamos a ir en Apocalipsis 10. Pero mejor que nos lo explique Él, ¿verdad? Dice, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba. Note, bien importante. Voy a borrar aquí porque probablemente usted ya escribió. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no, vamos a leerlo literal. Ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Crees que esto es actual? Yo tengo mi frase, no sé si, no se la oía a nadie, pero no sé si es mía o no, pero de todas maneras la uso. Este es un tiempo en el que vivimos donde los apóstoles salen en cornflakes de Kellogg's. Por lo menos los que no son. Pero eso no es viejo, o mejor dicho, no es nuevo, es viejo. Ya en el primer siglo. Ahora, ojo, acuérdese que Juan estuvo como obispo, supervisor de Éfeso. Cae de su peso que esta iglesia es la única que probaba apóstoles. Y la historia nos muestra que era el centro del cristianismo en el primer siglo. Eso indica que el nivel que tenía doctrinal esta iglesia era fuerte. ¿Estamos de acuerdo? No se puede probar apóstoles así por así. Y uno también puede caer en un pecado, ¿verdad? Porque puede llamar apóstol al que no es y no llamar apóstol al que es. Hoy se necesita discernir. Ahora, note que dice, has sometido a prueba. ¿Quiere decir que se deben de someter a prueba a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los profetas, los pastores? Si también el diácono dice que se pone a prueba. Así que, hermano amado, todos aquí estamos a prueba. Esperamos no salir reprobados. Y si salimos reprobados, esperamos en Dios que haya retrasadas. Amén. Pero note
Si hay que someter a prueba, ¿cuáles serán los parámetros? Y para no ser muy amplios, lo que es más delicado, ¿cuál será el probatorio de un apóstol? Yo lo dejo a usted también, ya le dejé una tarea, pero mientras más mejor, ¿verdad? Tráigame el otro martes lo que usted considera en la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento, porque ahí está más claro. ¿Qué cree usted que hacían los de Éfeso? Note que hay un detallito interesante porque dice, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A Éfeso, como a cualquiera de las congregaciones de esos tiempos, porque en el primer siglo había mucho ministerio itinerante. De hecho, la iglesia del siglo XX y del siglo XXI todavía no conoce, yo diría, mucho acerca de los 5 ministerios. No crea usted que nosotros conocemos todo de los 5 ministerios. No los hemos visto funcionar realmente. Porque de esos 5, 4 son itinerantes. Y así funcionaban al principio. Solo uno, el pastoral, era el fijo. Y es más, el ministerio pastoral en su función pastoral de equipamiento a los santos también puede ser itinerante en determinado momento. Porque noten ustedes que Pablo lo que hacía cuando sembraba una iglesia, cuando se convertían, léase el libro de los Hechos, dejaba rápidamente la gente y aparentemente no quedaba un ministro fijo ahí. Hay que estudiarlo despacio, ¿verdad? Le estoy hablando que Pablo se quedó 1 mes o 2 meses en una congregación que acababa de iniciar y se iba. ¿Y quién de ellos era maduro? Probablemente alguno era un poquito más destacado en su madurez que los demás. Eso sí, inmediatamente regresaba en su segundo viaje misionero, ¿verdad? A confirmar las iglesias. Y es llamativo que a uno de sus discípulos, Tito, le dice: Tito, tenés que ir a Creta, pon en orden lo que queda. Tito ahí es un obispo, un episcopo, un supervisor. Y pon ancianos. Ya se habla de madurez, ¿verdad? En cada lugar. Porque tenemos que ver que el libro de los Hechos nos habla del desarrollo de la estructura de la iglesia. Indudablemente tenía que pasar tiempo para que maduraran. Tal vez por eso, dicho sea de paso, no vaya a creer que estoy fuera de la Biblia, que en esta congregación todavía no hay ancianos. Yo he visto congregaciones que al año ya tienen 24 ancianos. Al año. Porque muchos ministros jalan a la gente y le dicen: mira, venite conmigo y te pongo de anciano. Yo lo he oído. Y ahí va el hermanito. Allá el hermano fulano, ni a ujier llego. Y ya con el otro hermano de anciano, aleluya, dice. Lo que no sabe es que lo están echando a perder. Porque lo que dio fue un brinco de pulga. Y no pasó todo el proceso de madurez. La iglesia del principio tomaba de 10 a 13 años en nombrar ancianos. Imagínense. Lo que pasa es que en el libro de los Hechos nosotros todo lo vemos apuñuscado, ¿verdad? Y rápido, rápido, rápido. Bueno, pero no nos metamos a este tema. A mí me hace meterme mucho en la estructura de la iglesia, que es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo pasaría horas de horas hablando de la estructura de la iglesia, pero no es el tema. Pero sí es importante, porque acuérdese que los apóstoles juegan un papel importantísimo. Y dicho sea de paso, usted tiene que entender que estos apóstoles no son apóstoles del Cordero, porque esos apóstoles del Cordero solo fueron 12. A estas alturas del partido,
En la historia de la iglesia, cuando se escribe Apocalipsis, 11 apóstoles del Cordero habían partido a la presencia del Señor. Solo quedaba Juan y estaba a punto también de irse. Entonces, estos que se decían ser apóstoles eran de una nueva camada, los llamados apóstoles del Espíritu, de donde Efesios capítulo 4 verso 11 nos indica, aún nos constituyó apóstoles. Son apóstoles del Espíritu, son apóstoles para la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso solo es recordatorio. Insisto, porque hoy es urgente, hermano, que usted como oveja identifique apóstoles. Y que la jerarquía de la iglesia, a través de la guianza del Espíritu, identifique apóstoles. Yo lo veo a usted aquí sentado tranquilo, pero algunos de ustedes hace 4 años, para los que arrancaron conmigo, la pregunta era: ¿y quién me cubre? Bueno, Dios nos tuvo que hablar, nos tuvo que seguir ampliando la palabra. Y en esta congregación creemos en la cobertura apostólica. Pero eso no significa que vamos a correr a buscar apóstol. Hay procedimientos. Eso es para alguien que está pensando, bueno, ¿y esta congregación no tiene cobertura? Bien, el apóstol de nuestra fe. Hebreos capítulo 3 verso 1 dice que Jesús es el apóstol de nuestra fe. Porque si el apóstol del cielo no cubre a los apóstoles de los cielos, estos apóstoles de los cielos no cubren a los apóstoles de la tierra. Y asústese, porque Satanás tiene sus apóstoles. Porque sobre un alto, el de la tierra, otro más alto, el de los cielos, y sobre este alto, otro más alto. Si Jesús, el apóstol de nuestra fe, no cubre al de los cielos y este no cubre al de la tierra, el de la tierra, aunque se llame superapóstol, no cubre. Es más, los procedimientos para nombrar apóstoles hoy en día están viciados. Yo he visto, hermanos amados, que hoy en día hay familias que nombran, las familias en la carne nombran y oran por los apóstoles. Agrupaciones que oran por apóstoles. Congregaciones que oran por apóstoles para reconocimiento. No voy a decir que todo es malo, pero tenemos que reflexionar que la iglesia de Éfeso, según lo que dice la palabra, ha sometido a prueba a los que se dicen ser. Fíjese que en una ocasión, para mí es muy importante esta frase, mire, dicen ser. Solo 2 veces aparece en el capítulo 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias. Uno es en Éfeso y el otro es en Filadelfia, donde dice a los que dicen ser judíos y no lo son. No, es la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Ok, entonces lo dice también en Filadelfia. Búsquenlo en Filadelfia. Búsquenlo ahí porque también ahí amplía un poquito más. Entonces, está mencionado en 2. En Filadelfia. Ahora, póngale atención porque a mí me brincó esta frase. Mire, cuando yo digo que me saltó esta frase, es porque cuando usted medita en la palabra y su corazón está con hambre de que el Señor le revele y que le explique, la palabra salta y el Espíritu nos habla entre líneas. Los abogados, ustedes deben interpretar el espíritu de la ley. ¿Sí? ¿Sí? El espíritu de la ley. Pero ¿no es cierto que a veces se le hace torniquete a la letra? ¿A beneficio de intereses propios? ¿Sí o no? ¿Se hace o no se hace?
No digo que lo hagan ustedes, ¿verdad? Pero ¿se hace o no se hace? A veces, y no solamente el abogado, sino que cuando usted hace un examen de cualquier materia y el profesor le dice, pero es que no escribió eso, no, es que lo que quise decir fue esto, dice usted, ¿verdad? Porque se manipula un poco a veces el lenguaje, especialmente un lenguaje como el español que es tan rico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Cuando dicen ser, a mí me saltó eso, que le pusiera mucha atención a los que hoy dicen ser. Entonces yo le pongo mucho cuidado cuando alguien se me presenta y me dice, ¿qué tal, hermano? Yo soy apóstol de Jesucristo. Ya casi le digo yo, ¿y será o no será? Porque me salta, dicen ser. Porque, mire, yo conocí a un genuino apóstol. Fui discipulado por un genuino apóstol. Estuve cerca de un genuino apóstol, probado en muchas formas. Y una de las cosas que aprendí de ese genuino apóstol es que nunca se presentaba como apóstol. Es más, no le gustaba que lo presentaran así. Y lo conocimos siempre por su nombre de pila. Porque, ¿qué necesidad hay? Es la pregunta. Y claro, le van a dar respuestas. Por ejemplo, usted que es médico, cirujano, usted se presenta a sus amigos y a los que la conocen como la cirujano fulana de tal. Tal vez en algunos ambientes sí, pero normalmente usted se presenta como en su nombre de pila, ¿verdad? Yo que soy ingeniero, nunca necesito decir yo soy el ingeniero fulano de tal, yo digo yo soy Sergio Noriega. Punto. No lo necesito. Y el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, nos indica que el carpintero no dice yo soy el carpintero Juan. ¿Verdad que no? Yo soy la secretaria Felipa. No. Entonces, ¿por qué ministerialmente hablando la gente tiene que presentarse? Yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No cabe, ¿verdad? Solo estoy hablando del sentido común. Entonces, oiga, Éfeso probaba a los que se decían ser apóstoles y de una vez aquí lo indica y no lo son, como que el que se presenta como yo soy apóstol, que ese es su énfasis, probablemente ni él está convencido y por eso se tiene que estar presentando como tal. Como que dicen ser, habla de un tiempo escatológico, porque qué casualidad, hermano amado, que cuando vemos dicen ser, que es la otra frase que se repite, ya vimos para Esmirna y para Filadelfia, los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué tiempo lleva el movimiento mesiánico en el mundo? Cuando le hablo del movimiento mesiánico no estoy hablando del sionismo, que empezó en 1948 y mucho antes. El que sabe de historia sabe eso. No estoy hablando de un movimiento mesiánico o sionista, que en todo caso sería el verdadero movimiento mesiánico. Estoy hablando del movimiento conocido actualmente del mesianazgo o de los mesiánicos en sus diferentes ramas que dicen ser judíos. Y otra vez el sentido común, porque también hay un sentido común espiritual. Léalo en Hebreos 5 al final. Pero dicen ser judíos y no lo son. Y nosotros sabemos que no lo son. Y siendo chapines usan kipá. Y cuando se viene a buscar la genealogía, por ahí les contaron que todos los apellidos terminados en EZ e IZ. ¿Aquí tiene alguien un apellido que termine en IZ o EZ? Fernández o Gómez, Pérez, Ruiz, ¿qué más? Mi esposa Ortiz. Por ahí se sacaron en su estudio
que los sefarditas en España, más o menos en la época de Colón, eran llamados marranos. ¿Por qué no los querían? Porque en esos tiempos de la Inquisición, porque era la Inquisición, se quería matar a los judíos porque lo que la iglesia transmitía era que los judíos habían matado a Jesús y por lo tanto había que, y fueron perseguidos. Entonces muchos de ellos se cambiaron los apellidos, pero las terminaciones que usaron, no sé si hay otras porque no lo he estudiado muy ampliamente, no me interesa mucho, pero esos estudios se dieron, tal vez usted los oyó. Y entonces la gente dice, ah, sí, como soy Pérez, soy judío, y se pone su kipá. ¿Usted cree que es fácil seguir la genealogía? Especialmente si muchos judíos de esos, huyendo de la Inquisición, se vinieron a América Latina a través de acompañar a Colón y a los demás conquistadores. ¿Usted cree que es fácil seguir esa genealogía para saber que al final usted es judío? ¿Cree que es fácil? Tan solo que su apellido sea IZ o Z. A mí me parece una tontera. Y la gente lo está creyendo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero ojo, también es el tiempo de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Me está siguiendo? ¿Encaja o no encaja? Por lo tanto, tenemos nosotros que descubrir cómo Éfeso probaba a los que se decían ser, porque sí los probaba. Y los has hallado mentirosos. Eso es tema picudo, tema agudo, controversial. Y cada uno de ustedes puede tener su propia opinión. Yo lo que espero es que encuentren la opinión de Dios a través de la Escritura. Y aunque la de ustedes choque con la de Dios, mejor quédense con la de Dios. Es mi consejo. Bueno, sigamos ustedes porque mire, ya me comió el tiempo. Voy a hablar unos 10 minutos más y luego 20 minutos de preguntas y nos vamos a las 9. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, dice, ¿tienes perseverancia? Ya lo dijo. Y has sufrido. Fíjese que esta era una iglesia sufrida. Hermano amado, yo le pregunto a usted, ¿será que la iglesia que sufre solo fue la iglesia perseguida de los periodos romanos de la persecución, Domiciano en el segundo siglo, etcétera, hasta Constantino, que trajo calma? Pero mire qué interesante, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, se corrompió. Yo tengo la sospecha, hermano amado, que el sufrimiento en cierta manera es inherente al verdadero cristianismo. Y cuando se presenta el mensaje así, se vuelve totalmente impopular. Por eso el mensaje atractivo de estos tiempos es un evangelio light, sin compromisos, sin sufrimientos. Es más, hoy se predica que el que sufre es porque está mal con Dios. El que está enfermo es porque está en pecado. El que tiene deudas es porque definitivamente anda mal con Dios. Y no necesariamente, porque yo encuentro a un hombre que tenía llagas en su cuerpo y agradaba más a Dios que el que tenía mucho. Indudablemente hay mucha tela que cortar, pero la pregunta es, una de las cosas positivas que el Cristo resucitado, el verdadero apóstol de la fe, el que anda entre los 7 candeleros, y a él no se le pasa nada, hermano. Miraba como positivo
era que la iglesia era sufrida. Si la metemos en contexto histórico, tenemos que decir que solo estas iglesias tenían que sufrir, que es uno de los argumentos actuales. Pero cuando usted comparte lo que dicen los evangelios en cuanto al precio del discipulado, el precio del discipulado es alto. Ninguno que poniendo la mano en el arado mire atrás es digno de mí. Ninguno que no tome su cruz y me siga puede ser mi discípulo. Entonces, hermano amado, el evangelio es evangelio de cruz, no de la crucita que a veces se ponen los hermanos, ¿verdad? No, es tu cruz. Sí, hermano, yo me casé con cruz. Y el muy bandido se volvió mi cruz. No estoy hablando de esa cruz. Estoy hablando de tu cruz. Dice, cada día tome su cruz. ¿Puede quitar usted ese pasaje de la Escritura para quedarse con un evangelio light, sin cruz? Hoy se está predicando un evangelio sin cruz, ¿o no? Estaría yo equivocado, estaría yo muy exagerado. Se está predicando un evangelio sin cruz. Dice, ha sufrido Éfeso, estoy en el verso 3. Bueno, pero no ha sufrido por cualquier cosa, porque Pedro dice que a veces sufrimos por nuestras tonteras y por nuestras decisiones. No, ha sufrido por mi nombre. Allá vio, hermano. Entonces, aquí no hay que sufrir. Pero en muchas partes del mundo están sufriendo por el nombre. Cerca, en el sur de México, vaya a predicar usted el evangelio a Chiapas, a San Cristóbal Las Casas, y a ver si no lo sacan corriendo, en el mejor de los casos. Aquí cerquita. Y sabemos de todas las partes del mundo donde están matando cristianos. Eso es actual. Ahora, ¿sabe por qué muchos de nosotros no sufrimos? Porque no somos consecuentes con nuestra fe. Cuando usted se presenta en el ámbito donde usted trabaja y usted se presenta como cristiano, ¿no es cierto que se ríen detrás de usted? O por lo menos atrás empiezan a cuchichear, ¿verdad? Pobrecito este. Mire, yo tenía un catedrático en tercero básico, hace unas buenas lunas, que se la llamaba de muy intelectual. Y cuando yo me identifiqué como cristiano, yo tenía muy buenas notas, entonces me llamó aparte y me dijo, para salvarme, ¿verdad? Me dijo, pero vos todavía pensás en esas cosas. Eso es obsoleto. Y quiso lavarme el coco, ¿verdad? Gracias a Dios, ya el Señor había puesto buenas convicciones en mí. Pero usted sabe que muchos catedráticos en las universidades de nuestro país, y asústese, hasta las universidades que enseñan teología. Cuando yo saqué mi maestría en teología, mis mismos maestros me miraban así con una carita, pobrecito este, y mis compañeros, ay. Porque los avances de la teología de los teólogos alemanes del siglo XIX los tenían totalmente opacados. Yo con mis creencias puritanas y fundamentalistas, pero yo prefiero esas, fíjese. Porque indudablemente tenemos que tener testimonio, pero vamos a sufrir en la medida que nosotros, hermanos amados, seamos consecuentes con nuestra fe. El niño que está en el colegio y que se presenta como cristiano, ¿sufre o no sufre? A menos que se haga a la manera de sus compañeros. Por favor, grabemos porque estamos grabando en audio. Si te acercas aquí, hay un micrófono, por favor. Vale la pena que si vamos a compartir algo, quede grabado. Solo quería leer lo que dice en esta versión respecto de ese versículo 3. Dice que has resistido llevando pesadas cargas sin cansarte por amor de mi nombre. Sí. Y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Note que uno puede sufrir un poco de tiempo, ¿verdad? Y así lo dice Pedro, aunque hayáis de sufrir por un poco de tiempo. Qué bueno que es poco de tiempo. Y no siempre se trilla el trigo. Pero hermano amado, el verdadero cristianismo, sépanlo los niños, sépanlo los jóvenes,
y sepámoslo todos los que estamos acá. Si nosotros queremos ser consecuentes con el evangelio que está en la Biblia, el sufrimiento no se va a ir. Eso no significa que este evangelio sea un evangelio para masoquistas, no. Porque una de las cosas que hemos aprendido, los que hemos caminado ya un buen tiempo en esto, es que cuando se sufre hay uno que está con nosotros y que hace de la carga, que la carga sea menos pesada. Y cuando ya no puedes caminar, te toma en brazos. ¿Cierto o no? Y cuando eres débil, te vuelves fuerte por la fortaleza de Él. Eso lo experimentamos. ¿Cuántos cristianos, no solo aquellos que nos dieron ejemplo en el primer siglo, iluminando las casas romanas, ¿verdad? Como antorchas humanas y siendo comidos por los leones, etcétera, sino que aquellos que a través de toda la historia de la iglesia no solo han dado su vida, sino que lo han hecho gozosos. Ahora, yo sí le digo una cosa, a mí me reta el cristianismo que leo en la Biblia. Por eso yo, cuando veo el cristianismo de domingo, sin compromisos reales, me preocupo porque sé que el Señor no viene por una iglesia que no sabe de su compromiso. Aquel que se escuda en una asistencia única a una congregación y durante la semana vive la vida como quiere, está jugando a ser un religioso. Pero acuérdese que es porque el que tiene o el que anda en medio de los… ¿Por qué anda en medio de los candeleros? Porque él se ganó eso, muriendo y resucitando por la iglesia. Y entonces él la examina. Ojos de fuego, ya no son ojos tiernos. Fíjese que me gusta mucho la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara. Ya le conté, ¿verdad? Que a mis hijas ya están bien adiestradas, que cuando yo parta con el Señor tienen que poner ese himno. Así que si se les olvida a mis hijas, por favor, ahí se los recuerda, ¿eh? Tengo una copia por ahí a mano. Pero me gusta Marcos Vidal decir que él va a estar a los pies del Señor, pero dice, ¿por qué no me dejan un buen tiempo aquí? Solo viendo las señales en sus pies. Y obviamente el verlo ahí ya después de la batalla, porque por eso Pablo dice, he terminado la carrera, he acabado la batalla, dice, la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, algo así dice. Se lo puede leer ahí en Timoteo. Pero al terminar la carrera es cuando vamos a estar cara a cara y ahí sus ojos van a ser tiernos. Pero antes de vencer, de repente sus ojos tienen que ser llama de fuego. Por eso creo yo que van a tener que haber ministros con cara de fuego o con ojos de fuego. Por eso, hermano amado, el verdadero movimiento profético viene. Porque los verdaderos profetas, acuérdese lo que le digo, no van a ir a decirle a la iglesia como el profetismo de hoy, que le habla maravillas, generalmente las maravillas, vea usted, y las maravillas son al ministro. Yo te levantaré y te llevaré a las naciones, aleluya, dicen todos, ¿verdad?